Lo que estás a punto de leer es una historia que comienza con un boceto a lápiz en una servilleta y termina, bueno, esa es la pregunta más interesante. Porque para el Boeing 747, la legendaria reina de los cielos, la historia parece no tener fin. Déjame saber si sientes lo mismo. Esa silueta, ese perfil jorobado, ese rugido de los motores. En este preciso instante, mientras lees esto, en algún lugar sobre un océano o un desierto, una reina sigue surcando los aires. Pero esto es lo más sorprendente. Fue concebida como una solución temporal, un modelo de transición hacia algo mayor. ¿Te suena familiar? No hay nada más permanente que lo temporal. Piensa en los arcos de seguridad de los aeropuertos después del 11S. Nadie los quitó tampoco. En los años 60, el futuro parecía pertenecer a los aviones supersónicos, como el Concorde. El Boeing 747 era visto como un humilde trabajador, un camión gigante que ni siquiera planeaban usar mucho para pasajeros. La idea era reconvertirlo en avión de carga una vez que los viajes supersónicos se popularizaran. Pero sucedió todo lo contrario. Fue este avión, y no las esbeltas agujas, el que se convirtió en el rostro de la globalización. El símbolo de una era en la que viajar entre continentes pasó de ser un lujo para unos pocos a una rutina para millones. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué algunos aviones se retiran silenciosamente, mientras que otros se vuelven parte de la cultura pop, aparecen en películas y hacen que los aviadores de todo el mundo hablen de ellos con devoción? Todo se reduce a la idea genial, casi temeraria, integrada en su mismo ADN. No era simplemente un avión grande. Era el primer avión de fuselaje ancho verdaderamente masivo, una máquina que cambió nuestro concepto de comodidad y distancia. No volaba más rápido que el sonido, volaba más fuerte, más grande y de forma más democrática. Era el cielo para todos. En este viaje, vamos a desarmar esta icónica nave, tornillo por tornillo. Descubrirás cómo los diseñadores jugaron a la ruleta aérea, apostando toda la compañía en un proyecto que pudo haberla llevado a la bancarrota. ¿Por qué la reina tiene una joroba? Y cómo este capricho arquitectónico definió su destino, no solo en el transporte de pasajeros, sino también en el de carga. Historias entre bastidores. ¿Cómo estuvieron a punto de hacer volar el primer prototipo y qué cargas extrañas transportó este avión, además de equipaje? La paradoja central del 747. Cómo un avión nacido para democratizar los cielos se convirtió en el símbolo máximo de lujo y estatus. Solo mira la cabina del Air Force One. Esto es más que la historia de un avión. Esta es la historia de cómo la audacia de la ingeniería, mezclada con el aventurerismo empresarial, creó una máquina que cambió para siempre nuestra percepción del mundo. Abróchate el cinturón. El despegue está por comenzar. Estás a punto de descubrir cómo la reina se ganó su corona y por qué, incluso en sus últimas apariciones, sigue siendo el estándar de oro. Los años 60. El cielo se estaba quedando pequeño. El mundo de la posguerra se encogía a toda velocidad y la aviación pasaba de ser un lujo para elegidos a un transporte de masas. Aerolíneas como Pan Am miraban sus saturadas rutas transatlánticas y entendían que los modelos antiguos ya no podían con el flujo de pasajeros. Necesitaban un nuevo gigante, no solo más grande, sino exponencialmente más grande. La idea nació de un ultimátum. En 1964, la dirección de Pan Am, el gigante del sector, le planteó a Boeing una tarea ambiciosa y casi descabellada: crear un avión que duplicara la capacidad de su buque insignia, el Boeing 707. No en tamaño, sino en volumen. Básicamente, debía transportar 4 veces más pasajeros. Imagínense que les piden reemplazar un autobús urbano por todo un tren de metro, y que además vuele. Boeing ya no era ningún novato por entonces. Su modelo 707 conquistaba los cielos con éxito, pero este era un desafío de otra magnitud. En 1965, un equipo de ingenieros dirigido por Joe Sutter, una leyenda que venía del proyecto 737, asumió esta titánica tarea. Frente a ellos, un lienzo en blanco y una pregunta fundamental: ¿cómo debería ser un avión para más de 400 pasajeros? La primera idea, la más obvia, fue la de un avión de 2 pisos completos, una especie de mansión en el aire.
Pero los ingenieros pronto chocaron con problemas de seguridad. ¿Cómo evacuar a 500 personas desde una segunda planta en 90 segundos durante una emergencia? Ese rompecabezas no tenía una solución elegante. Y fue entonces cuando nació esa silueta icónica, reconocible hoy por todos. Al abandonar el concepto de 2 cubiertas completas, el equipo de Sutter propuso una solución genial por su simpleza: alargar la sección del morro y colocar allí una cubierta superior acortada. Así emergió la joroba, el sello distintivo del 747. Aquello no era solo un diseño, era el triunfo del pragmatismo sobre la ambición. Pero por más revolucionaria que fuera su forma, el corazón del avión era su motor. Para el 747, ese corazón fue el turboventilado Pratt & Whitney JT9D. Pregunta a cualquier ingeniero qué significa crear un motor desde cero para un avión específico y suspirará. El JT9D era potente, pero temperamental, como una celebridad en un estreno. Durante las pruebas lo acechaban las palpitaciones y las frecuentes fallas. La situación fue tan grave que Boeing tuvo que retrasar el programa. La compañía tenía claro que no podía lanzar un avión con un motor poco fiable. Fue un momento de la verdad: perfeccionar la tecnología o enfrentar el fracaso. Lo perfeccionaron, y esos dolores de parto se convirtieron en el fundamento de toda una familia de motores modernos. Ahora echemos un vistazo a la fábrica donde nació este gigante. La planta de Everett se construyó desde cero específicamente para el 747 y se convirtió en el edificio más grande del mundo por volumen. Las cifras son asombrosas. Solo el modelo 747-400 contenía más de 6 millones de piezas, incluyendo 171 millas, 275 kilómetros, de cableado y 5 millas, 8 kilómetros, de tuberías. Eso es toda la infraestructura de una pequeña ciudad, elevada en el aire. Pero los ingenieros no solo estaban acumulando masa, pensaban en la eficiencia. Por ejemplo, en la cabina del 747-400 había solo 365 interruptores e indicadores, la mitad que en los primeros modelos. La evidencia es clara: de un laberinto complejo a una interfaz intuitiva y bien pensada. Y todo esto, las alas poderosas que garantizaban estabilidad, los sistemas de seguridad redundantes y la nueva electrónica, creó no solo al pasajero más grande de los cielos, creó al trabajador más confiable. El diseño del 747 demostró algo esencial: ser el primero significa no temer a los errores, corregirlos y al final crear no solo un avión, sino un símbolo de toda una era en la aviación. En 1966, la junta directiva de Boeing, conteniendo la respiración, dio luz verde al proyecto. Los riesgos eran colosales. Los costes de desarrollo se estimaban en $1,000 millones, una suma que podría hundir a toda la compañía en caso de fracaso. Pero entonces entró en juego la magia de un gran pedido. Pan Am firmó un contrato por 25 aviones a $20 millones cada uno. No era solo un adelanto, era una señal al mercado y un acto de fe en el futuro de la aviación. La carrera había comenzado. El proyecto se convirtió para Boeing en una movilización total. No se trataba solo de crear un nuevo avión, sino de construir toda una infraestructura para producirlo. La compañía lo apostó todo, literalmente, para dar paso a una nueva era. Una era en la que los viajes intercontinentales dejarían de ser un lujo para hacerse accesibles a millones. Imagina la escena. Eres el piloto jefe Jack Worrell. Tu mano sujeta los mandos de no solo un avión nuevo, sino de un gigante que el mundo nunca antes había visto. Justo antes del despegue, Bill Allen, el CEO de Boeing, se acerca y te dice algo como: Jack, no nos avergüences. O, traduciendo al lenguaje de las leyendas corporativas, el futuro de la compañía está en tus manos. La presión, simplemente monstruosa, porque lo que estaba en juego no era solo una inversión, era la apuesta de toda la empresa. Boeing se había endeudado hasta los topes para construir una fábrica completamente nueva en Everett solo para este proyecto. Y el 9 de febrero de 1969, este leviatán de la aviación, el Boeing 747, despegó de la pista.
La tripulación, formada por Waddle, el copiloto Brian Weigel y el ingeniero de vuelo Jess Walick, no solo elevaba a una máquina al aire, estaban elevando el futuro de toda una industria. Y voló con una sorprendente suavidad. Los primeros minutos confirmaron que los ingenieros no se habían equivocado. El gigante resultó ser notablemente dócil y estable. Pero un despegue exitoso por sí solo era solo una bonita foto para la prensa. La verdadera batalla por el derecho de operar en las rutas comerciales comenzó después. La Administración Federal de Aviación, FAO, y los organismos internacionales prepararon para la Reina de los Cielos una auténtica carrera de obstáculos. Más de 1,400 horas de vuelos de prueba, 5 prototipos que eran literalmente desarmados tornillo a tornillo tras cada test. El mayor dolor a cabeza fueron los nuevos motores, Pratt & Whitney J9D. Innovadores, pero temperamentales. Le regalaron a los ingenieros un sinfín de sorpresas que requirieron soluciones urgentes. Fue una guerra de desgaste colosal, donde cada hora de vuelo costaba noches en vela y millones de dólares. Pero el juego valía la pena. Y entonces llegó el momento estelar. El 1 de enero de 1970, no solo el primer día de una nueva década, sino el día en que la aviación entró en una nueva era. El Boeing 747 recibió su ansiada certificación. E inmediatamente, como si lo hubiera estado esperando, el primer avión de serie fue entregado a Pan American. El 22 de enero abrió un nuevo capítulo en la historia, realizando el primer vuelo comercial de Nueva York a Londres. Eso no fue solo un vuelo, fue un espectáculo. Los pasajeros, acostumbrados a las cabinas estrechas de los aviones de fuselaje angosto, entraban en otro mundo. Una arquitectura de 2 pisos, un espacio donde podías cruzarte con otra persona sin tener que rozarte. La legendaria escalera hacia la cubierta superior que conducía a bares y salones de música. La tripulación creaba un ambiente festivo, porque todos entendían que eran parte de un momento histórico. Fue un triunfo que definiría la imagen de los viajes de larga distancia durante décadas, y demostró algo claramente. A partir de ahora, los cielos pertenecían no solo a los audaces, sino también al turismo de masas. Imagina que eres diseñador de aviones. Acabas de crear una leyenda, la Reina de los Cielos, el primer Boeing 747. Pero el mercado es un organismo vivo, constantemente exige nuevas soluciones. Y ahí está tu misión, hacer que este gigante evolucione, adaptándose a las cambiantes reglas del juego. Esto no es solo un cambio de modelo, es una saga de 50 años de mejoras. Todo comenzó con el 747-100. Era el pionero, un producto niche para finales de los 60s que dejó a todos boquiabiertos. Pero las aerolíneas rápidamente captaron la idea. ¿Puede ir un poco más lejos y cargar un poco más? Boeing respondió con el 747-200, o como se llamó modestamente al principio, el 747B. Esto ya no era solo un avión, era una plataforma. Motores para elegir, el que quieras con tal de que vuele. Se fortaleció el tren de aterrizaje, se aumentó el peso máximo, pero lo que realmente marcó la diferencia fue la especialización. Apareció la versión Combi, un híbrido de avión de pasajeros y de carga. ¿Y sabes quién lo pidió primero? No gigantes como Pan Am, sino la aerolínea belga Sabena. Tenían un problema. El tráfico de pasajeros era impredecible, pero la demanda de carga era estable. El Combi fue una solución de negocio genial. Un día transportas personas, al siguiente mercancías y al otro ambos a la vez. Y luego estaba el 747-200C con su nariz abatible, un auténtico transformer que se abría de par en par. Pero ¿qué haces con países donde las distancias son cortas pero la gente es mucha? Japón, por ejemplo. Para ellos crearon el 747SR, Short Range, el guerrero de corto alcance. Tren de aterrizaje preparado para constantes aterrizajes bruscos, una cabina para 550 personas. Esa es la receta para resolver un colapso de transporte. Esto no era un vuelo transatlántico, esto era el trabajo diario en modo metro aéreo. La verdadera revolución, sin embargo, llegó con el 747-400. Esto no fue una simple mejora, fue un cambio de era. Cabinas de cristal, de donde desapareció el ingeniero de vuelo, nuevos motores que consumían menos combustible. Este avión se convirtió en un éxito, el estándar de oro de la aviación. Lo compraba todo el que podía. Era más inteligente, más económico y simplemente más agradable de pilotar. Pensarías, ¿qué más se puede hacer? Pero Boeing fue a por todas y creó el 747-8. Por primera vez, la reina fue alargada. Esto no fue un lavado de cara cosmético, fue una cirugía mayor.
Motores Gensex, tomados del buque insignia Dreamliner, nueva aerodinámica que hacía al avión más silencioso y limpio. Se convirtió en una especie de híbrido. Toda la aviónica moderna del 787 en un cuerpo legendario y reconocible. La versión de carga, el 7478F, sigue siendo hoy uno de los transportes de carga pesada más demandados del mundo. Por supuesto, también hubo proyectos fallidos. El 747 Trajet, un extraño intento de ahorrar un motor. Los modelos 500X, 600X, 700X, fantasías sobre el tema de ¿y si lo hacemos aún más grande? Se quedaron en la mesa de dibujo, pero su ADN migró al 7478 final. Cada nueva modificación fue una respuesta a los desafíos de su tiempo, la crisis del petróleo, las normativas medioambientales, la creciente competencia. La evolución del 747 es la historia de cómo los ingenieros pasaron 50 años reprogramando constantemente una leyenda, asegurándose de que no solo volara, sino que se mantuviera a la vanguardia. Mientras otros aviones se conformaban con transportar pasajeros, el Boeing 747 nació para romper el sistema desde el primer día. Imagina a los ingenieros prometiéndole a las aerolíneas no solo un nuevo avión, sino todo un aeropuerto con alas, capaz de llevar a la población de un pueblo pequeño al otro lado del planeta de una sola vez. Y no solo lo prometió, lo cumplió. Desde sus primeros vuelos, el 747 no solo realizaba pruebas, estaba reclamando su estatus como ícono global. Estableció récords de inmediato que serían inalcanzables para otros durante décadas. Imagina más de 400 personas, no por un par de horas, sino por 13.000 kilómetros. Es como un autobús directo desde Moscú hasta Sydney. Y en 1989, la variante 747-400 llevó los límites aún más lejos, volando más de 14.000 kilómetros sin escalas. Esto no era un paseo por el parque, era una conquista del espacio, digna de la reina de los cielos. Pero la verdadera magia comenzó cuando el 747 demostró que podía ser más que un hotel volador, podía ser un supercamión. Las versiones de carga, el 747-400F y más tarde el 747-8F, se convirtieron en los pesos pesados de la aviación, capaces de transportar hasta 140 toneladas. Gracias a él, empresas como FedEx y UPS construyeron la red de logística global que conocemos hoy, donde la entrega desde China a Europa toma horas, no semanas. Aquí tienes una historia que no podrías inventar. Para transportar sus transbordadores espaciales, la NASA no construyó un monstruo especial. Simplemente tomaron un Boeing 747 y le amarraron un orbitador completo en la espalda. Sí, escuchaste bien. Un avión de pasajeros se transformó en una plataforma voladora para una nave espacial. Es como usar el auto familiar para transportar un robot de combate. Un capítulo aparte es el Air Force One de Estados Unidos. Este 747 ya no es solo un avión, es un centro de comando flotante, o más bien, volador. Está tan lleno de electrónica que puede gestionar operaciones militares en pleno vuelo y resistir un pulso electromagnético. Presidentes que moldearon la historia han volado en él, y cada uno de sus viajes no es solo un vuelo, sino un evento geopolítico. Y por supuesto, el 747 se convirtió en una estrella de los espectáculos aéreos. Su aparición en el cielo siempre es un evento. Cuando este coloso de nariz jorobada vuela sobre la multitud, la gente no solo mira, contiene la respiración. Hace mucho que dejó de ser solo una máquina, se convirtió en un símbolo de una era en la que la aviación no solo era rápida, sino verdaderamente majestuosa. Incluso la reina de los cielos, este coloso cuya fiabilidad se ha convertido en leyenda, tiene su propia crónica de pérdidas y lecciones aprendidas a las duras. La historia del Boeing 747 no es solo un desfile de triunfos, sino también un archivo de investigaciones que cambiaron para siempre el rostro de la aviación mundial. En total, se han registrado unos 60 accidentes graves en los que estuvo involucrado a lo largo de sus años de servicio. Y detrás de cada fría estadística, hay historias humanas, el trabajo de los investigadores y una mejora implacable de los estándares de seguridad. Algunos incidentes se convirtieron en hitos oscuros, grabados a fuego en la conciencia colectiva. El accidente del vuelo 103 de Pan Am, sobre Lockerbie, en 1988, es un caso donde el avión se convirtió en un blanco dentro de un juego geopolítico. La explosión de una bomba a bordo no solo se cobró la vida de cientos de personas, obligó a todo el mundo a replantearse su enfoque sobre la seguridad. Piensa en ello. Desde ese día, tu equipaje empezó a ser escrutado minuciosamente, y el control de pasaporte se convirtió en una misión de varios niveles.
en gran parte, gracias a ese atentado. Pero más a menudo, las causas no eran la maldad, sino la física implacable y la complejidad de los sistemas. Tomemos por ejemplo los motores Rolls-Royce RB211. A veces podían ser temperamentales, sufriendo entrada en pérdida del compresor, stall, una pérdida súbita de empuje acompañada de un estruendo tronador y vibraciones que helarían la sangre incluso a pilotos veteranos. Este tipo de fallos condujeron a aterrizajes de emergencia, que por sí mismos se convertían en una prueba de resistencia tanto para la máquina como para la tripulación. Cada caso así no era solo un mal funcionamiento, sino un pliego de especificaciones técnicas listo para los ingenieros, y ellos cumplieron. Los motores se refinaron y los pilotos fueron entrenados para manejar esta situación fuera de lo normal, transformando una catástrofe potencial en un aterrizaje desafiante pero manejable. Otras situaciones también ocurrieron. Colisiones en la pista de rodadura, errores de cálculo durante el despego, fallos en los sistemas de navegación. Situaciones donde los segundos y los centímetros eran lo único que importaba. Pero fue en estos momentos cuando la resiliencia inherente del 747 brillaba con fuerza. Sus sistemas redundantes y su robusta construcción se convertían a menudo en ese escudo final, impidiendo que un problema localizado escalara hasta convertirse en un desastre total. Entonces, ¿pone todo esto en duda la leyenda? Todo lo contrario. Esta misma colección de incidentes es la prueba definitiva de su fiabilidad. Cada accidente se convirtió en un catalizador de mejora para toda la industria. Las investigaciones condujeron a nuevos protocolos, a una mejor formación de los pilotos y a avances tecnológicos. El Boeing 747 ha pasado por el fuego, el agua y los cañonazos de la fama, emergiendo no simplemente como un avión, sino como un símbolo de la búsqueda incansable de la seguridad en los cielos. Su historia demuestra un punto crucial. La verdadera fiabilidad nace no de una perfección impecable, sino de la capacidad de aprender de los capítulos más difíciles de la propia biografía. Seamos sinceros, el Boeing 747 tenía ese factor wow que rara vez aparece en la historia de la tecnología. No era solo un avión, era una declaración de intenciones. Su icónica joroba se convirtió en un símbolo del siglo XX tan reconocible como la silueta de la Torre Eiffel o el Empire State. Y si crees que es una exageración, pregúntale a cualquiera que lo viera en la pista en los años 70. Era la imagen tangible de un futuro que ya había llegado. El apodo Reina de los Cielos, Jumbo Jet, se popularizó por una razón. Reflejaba no solo su tamaño, sino su estatus. Para millones de personas en todo el mundo, el 747 fue el primer avión que borró las distancias de verdad. No se limitaba a llevar gente del punto A al punto B. Encogía el planeta. Gracias a él, familias separadas por océanos pudieron reunirse, los negocios se volvieron globales y el turismo pasó de ser un lujo para unos pocos a un fenómeno de masas. Fue el motor principal de la misma globalización en la que vivimos hoy. Pero donde el 747 se ganó de verdad el cariño de la gente fue en el cine. Se convirtió en una estrella de Hollywood. Recuerden, Aeropuerto. Ahí era un símbolo de la vida lujosa y el progreso tecnológico. Y en La Jungla de Cristal, ya no era simple decorado, sino una fortaleza en toda regla, un escenario para la batalla entre el bien y el mal. Cada director usó su imagen a su manera. Para unos, era un atributo de poder. Para otros, un mundo frágil en las nubes que había que salvar. Estaba tan omnipresente en la cultura pop que se convirtió en parte de nuestro inconsciente colectivo. El epílogo de la historia de la Reina de los Cielos se asemeja a la retirada de una estrella de Hollywood de su era dorada. Aún reconocible, pero ya sin arrastrar multitudes. Más de 50 años en el cielo. 1.574 aviones salidos de la línea de producción. Estas cifras son ya por sí solas un monumento. El Boeing 747 no fue solo el avión de pasajeros más grande y de fuselaje ancho. Fue la encarnación de toda una filosofía de vuelo. Escala, potencia, prestigio. Pero la industria, al igual que la moda, impone sus propias tendencias despiadadas. La ironía reside en que la nota final de la leyenda fue silenciosa. El último jumbo de pasajeros, el 747-400, fue entregado a Korean Air en 2017. A partir de ahí, comenzó un ocaso elegante. Imagínatelo. El mercado votaba cada vez más a favor de la eficiencia. Era el auge de los bimotores de fuselaje ancho como el Boeing 777 y el Airbus A350, que queman menos combustible, requieren menos mantenimiento
y pueden volar igual de lejos. Frente a esta eficiencia, 4 motores sedientos empezaron a parecer un lujo que pocos podían permitirse. La mano invisible del mercado fue apartando lenta pero implacablemente al gigante. Sin embargo, incluso en su crepúsculo, el 747 encontró su nicho, un último bastión donde siguió siendo insustituible: el sector de carga. Mientras los pasajeros cambiaban a aviones más compactos económicos, la logística mundial aún necesitaba desesperadamente el truco único del 747-8F, su famosa nariz abatible. Esta característica, como una herramienta especializada en un mundo de producción masal, le permitía cargar mercancías de dimensiones excepcionales, imposibles para cualquier otro carguero serie. El último gigante de producción en serie, un 747-8F, salió de la fábrica de Everett en diciembre de 2022 y fue entregado a Atlas Air en enero de 2023. Fue un final simbólico para toda una era. Parecía que todo había terminado. Se bajaba el telón. Pero incluso aquí, había espacio para un epílogo especial, de oro. La producción en serie se ha detenido, pero Boeing seguirá entregando algunas unidades exclusivas hechas a medida durante varios años más. Hablamos de 2 aviones C-25B, los futuros Air Force One para el presidente de Estados Unidos. Estos centros de mando volantes que heredan el estatus legendario serán los últimos aviones de la familia. Estarán equipados con la tecnología más avanzada, pero bajo su fuselaje seguirás reconociendo esa silueta única e inconfundible. La línea de producción que alguna vez dio a luz a estas leyendas se detuvo por completo en 2023. El último 747 nuevo salió de la cadena de montaje, un punto y final. Hoy quedan unos 400 aviones activos en el mundo, y esa cifra irá reduciéndose con cada año que pase. Serán desplazados, reemplazados y enviados a museos. Pero he aquí lo importante. Incluso cuando el último Boeing 747 realice su vuelo final, su legado permanecerá intacto. Para siempre será más que un avión, será un símbolo de una era en la que volar a través del océano era una auténtica aventura, y un avión de 2 pisos encarnaba todo el poder y la romántica de la aviación. Cambió las reglas del juego, haciendo el mundo accesible para millones, y ese es un logro que nadie podrá quitarle jamás.